Bienvenido a Estás Contratado, el podcast donde aprenderás a buscar trabajo, a escribir un currículum que sí llama la atención, a responder las preguntas difíciles en una entrevista y a posicionarte como el candidato que cualquier empresa quiere contratar. Soy Eric Ramírez Colunga y estoy aquí para darte las herramientas que nadie te enseñó, ni siquiera la escuela. Este es el episodio número 3 y vamos a hablar de la vacante a la firma del contrato. Todo lo legal que nadie te ha dicho. Y para este episodio tenemos a la primera invitada de este podcast, que es una amiga queridísima y se llama Mariana Osorio Álvarez. Le voy a pedir a ella que se presente directamente y nos cuente un poquito más acerca de ella. Hola Eric, muchas gracias por la presentación. Así es, soy Mariana Osorio Álvarez, soy licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y soy contadora pública por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla. La verdad es que estoy muy contenta el día de hoy de estar aquí contigo y poder platicar un poco de lo que las personas deben de tomar en consideración al momento de ir a una vacante, de buscar un empleo y sobre todo de firmar un contrato en materia legal. Excelente, Mariana. Pues bienvenida a este episodio y déjenme decirles, ella no se presumió lo suficiente. Les presumo que Mariana fue el mejor promedio de su generación en la universidad. La conozco desde la prepa, ha sido increíble en el desempeño académico y como persona. Y el día de hoy estoy seguro que te va a compartir muchísimos tips que te van a ayudar en el tema legal, en la búsqueda de trabajo. Pues vamos a iniciar entonces con este episodio y con las preguntas. Bueno, Mariana, a ver, la primera pregunta. Desde tu experiencia en la parte legal y hablando específicamente de la búsqueda de trabajo, ¿en qué momento la gente suele meterse en problemas legales sin darse cuenta? Y te gustaría compartirles ahí algunos tips como para que estén conscientes de qué elementos necesitan considerar. Mira, la realidad es que primero deben de analizar muy bien el proceso que están utilizando o la vacante a la que están aplicando. En muchas de las ocasiones, los procesos de reclutamiento, principalmente ahora en esta tecnología que nos abunda por todos lados, llegan a tener lo primordial, fraude. Creo que ese es uno de los puntos principales en los cuales las personas, la gente que está buscando en su necesidad, en su desesperación, no es consciente de todas las posibilidades que pueden abrirse dentro de una vacante. Desgraciadamente en nuestro país hay grandes índices de inseguridad, hay grandes índices de delincuencia y muchas de esas cuestiones son las que inciden en que al momento de ofertar una vacante de trabajo, las personas puedan caer en redes difíciles, ¿no? En redes que pueden llegar a generar un delito, que pueden afectar a la esfera de la persona, que pueden comprometer su dignidad, su integridad. ¿Qué es importante considerar cuando es eso? Primero, analizar la fuente. ¿Quién lo está publicando? Si es una bolsa de trabajo reconocida, si tiene ciertos parámetros o credenciales que permitan entender que efectivamente esa bolsa de trabajo puede ser legal o puede estar dentro de los parámetros en los cuales uno se puede sentir seguro, uno puede tener una buena selección de trabajo. Después de ver esas credenciales, también debemos de tomar en consideración, y tú lo sabes muy bien, que las bolsas de trabajo pues son un intermediario entre quien está publicando la vacante y quien te va a terminar contratando, ¿no? Entonces es importante considerar quién es la empresa que está detrás de esa vacante que está publicada. Porque muchas veces, lo hemos visto, existen en las bolsas de trabajo perfiles ocultos, información limitada, cuestiones que no te permiten ver más allá de cuál es realmente el proceso que vas a realizar, ¿no? Cuál es el proceso de selección al que vas a estar sometido. Y sobre todo, en el último punto, que la vacante tenga por lo menos los datos mínimos de qué es el puesto, a qué te vas a dedicar, qué vas a necesitar, qué habilidades se tienen, una aproximación en el salario, porque muchas veces eso no es transparente. Lo que hacen quienes publican este tipo de vacantes es señalar simplemente tenemos prestaciones superiores a la ley, tenemos un sueldo competente y ponen una descripción muy general del puesto. Eso es una red flag. Definitivamente ese puede ser un problema. Y creo que la gente muchas veces, por la necesidad que tiene, porque quien está buscando trabajo es porque tiene una necesidad y es bastante comprensible, puede llegar a caer en el error, puede llegar a verse inmerso en una situación que sea complicada con posterioridad. Hemos escuchado muchas situaciones en donde van a una entrevista de trabajo y desgraciadamente suceden situaciones en donde ya no vuelven a sus casas, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en claro cuáles son los requisitos de la vacante, tener en claro cuál es la empresa que está detrás de la publicación de esa vacante y sobre todo no ir solo a la propuesta de trabajo.
siempre es importante ir acompañado de alguien, en su mayoría. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde vas, no sabes a quién vas a conocer, no sabes quién te va a entrevistar. Y si no tienes claro todo eso, puedes llegar a ponerte en riesgo. En esta actualidad, la realidad es que no podemos tomarlo a la ligera cada publicación o cada intento de buscar un trabajo, y lo ideal siempre es ir a la segura. Puedes ir a ver y conocer, y a lo mejor te encuentras con una situación compleja, pero que tengas a alguien que te pueda respaldar o que te pueda auxiliar en caso de que sea necesario. Creo que esa es una de las más importantes situaciones que podemos llegar a vivir dentro del mundo en lo jurídico, los fraudes. Pero no es la única cuestión en la que nos podemos ver inmersos. Al final, los problemas legales abundan en todos los sectores y de todas las formas, y muchas veces tiene que ver con el tema del perfil de la vacante, ¿no? Hay ocasiones en que las vacantes que están publicadas pues no corresponden precisamente a un trabajo lícito o a un trabajo que a ti te permita llevar una vida tranquila, ¿no? Que te vas a ver inmerso en estas famosas pirámides que a veces existen, donde tú tienes que dar dinero para poder ingresar a ese trabajo. Es un riesgo, es un problema, debes de tener cuidado, porque después las implicaciones legales tanto para la empresa como para ti pueden llegar a afectarte más adelante, ¿no? Al final las personas muchas veces creen que el pedirte dinero es algo que te va a beneficiar. Si una vacante te pide dinero, definitivamente no es una opción de trabajo, te van a explotar y va a ser mucho más difícil. También trabajos, por ejemplo, que estén publicados con grandes prestaciones, con grandes premios, logros, bonos, pueden llegar a ser una red flag porque no sabes qué es lo que te van a pedir a cambio para poder darte todo eso en contribución, si es que realmente te lo dan. Entonces siempre hay que hacer un filtro muy específico y muy claro de qué es lo que buscas, qué habilidades tienes y si es coincidente esa vacante con el monto que te están ofreciendo y con tus aptitudes y tus habilidades, tu experiencia. Entonces sí, considero que en el mundo del empleo hay muchísimos temas que considerar, pero lo más importante y lo más difícil es el tema de los fraudes y el tema de las vacantes fantasma o las vacantes que tienen ciertas limitaciones en la información que pueden llegar a afectarte cuando se revelen realmente a qué corresponde. Completamente. Todo eso que dices, fíjate que asesorando yo a la gente, hay muchas personas que han caído en esas categorías que acabas de mencionar. Y yo agregaría un tip más a los que dijiste, que son muy buenos. Es cuando tú estés buscando una vacante y apliques, si tiene las red flags que ya dijo Mariana, busca la ubicación de la entrevista o del lugar donde te están citando. Y es muy frecuente ahora que en grupos de Facebook, por ejemplo, de empleos en Ciudad de México, empleos en Puebla, empleos en Monterrey, la gente diga, oigan, me citaron en una entrevista en tal lugar. ¿Alguien ya ha ido ahí? ¿Es confiable o no es confiable? Para empezar, yo agregaría uno, si el lugar no tiene una oficina como tal y es una casa y es un local medio extraño, si es una zona sola, si el horario ya está como muy tarde o muy temprano, puede ser una red flag. Y ahí hay que pensarnos bien si vamos o no. Y justo lo que dijo Mariana, si vas, no vas solo o sola. Y sobre todo las mujeres, no Sí. vayan solas. Y en segundo lugar, la gente también te va a decir, yo ya fui ahí y acabé vendiendo ollas, o yo ya fui ahí Sí. y acabé en un negocio piramidal, o yo ya fui ahí y me pusieron a vender tal producto, ¿no? Entonces, hay muchas vacantes de ese tipo. A mí me pasó. Yo fui a una entrevista para director de recursos humanos en un edificio que se veía bonito y me dijeron, sí, vas a ser director de recursos humanos, pero primero tienes que reclutar a vendedores de material quirúrgico para la cocina. Y yo, o sea, que voy a vender ollas. No, 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 no. Pues acabé en una entrevista para vender ollas. Entonces, hay mucha gente que puede caer en esto. Y mencionaste algo también muy interesante, la parte de los negocios piramidales. A ver, hay que entender ahí una cosa que me gustaría agregar. En los negocios piramidales les va bien a los que iniciaron al inicio y son a los que te presentan siempre. Y los que mantienen a esos son todos los demás que llegan después. Entonces, no caigas en eso. Y me gustaría vincular esto que estamos platicando con una siguiente pregunta. En temas de información personal y de firmas de documentos, ¿qué deberían de considerar los candidatos? Porque, por ejemplo, hace tiempo platicaba con Mariana y me decía que hay representantes legales que a veces son el de intendencia, que lo contrataron firma, la empresa hace un fraude o algo, se van y el pobre señor de intendencia pues tiene que terminar ahí representando la empresa, ¿no? Entonces, al momento de esa contratación, al momento de ese inicio, ¿qué información necesitan cuidar? ¿Qué documentos tienen que tener
cuidado al momento de leer y firmar. ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo? Bueno, ahí tienes un punto muy importante y creo que un muy buen consejo que puede ayudar a las personas, en primer lugar, es en no exagerar los datos del perfil de la búsqueda que están haciendo o de la vacante a la que van a aplicar. No es necesario exagerar los datos que van a incluir dentro del currículum, porque te ha tocado, me imagino, en este proceso de reclutamiento, el poder encontrar personas que te dicen una cosa y realmente sus habilidades, sus aptitudes, su experiencia, su conocimiento incluso es bien diferente, no corresponde. Entonces tengan cuidado porque eso también los puede llegar a meter en un problema, no tanto en lo legal, pero sí a la empresa en lo particular le va a quedar, pues digamos que grande el puesto al que va a aplicar y eso puede generar que en el transcurso de las actividades se genere un problema legal a largo plazo. Eso por un lado, esa es una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda que mencionas, que es muy cierto, es que hay muchas veces ocasiones en que las personas no atienden a lo que realmente van a hacer, no tienen una conciencia clara y plena de qué están firmando, a qué se están metiendo, cómo lo están haciendo. Y ese es un problema. Efectivamente, hemos tenido casos de todo tipo, hemos visto muchas cosas en el despacho y la realidad es que hay personas que aplican para un puesto y terminan en algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no leyeron el contrato al cual se estaban sujetando. Y esa es una parte primordial. Hay muchas empresas que desgraciadamente no tienen buenas prácticas legales. Lo tenemos que decir, no podemos generalizar, pero sí una gran mayoría en México no hace lo que debe hacer, hace lo que puede o lo que quiere hacer. Y eso hace afectaciones en el cúmulo de las personas que prestan los servicios o que hacen trabajo para ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente no te ofrecen un contrato por escrito, por ejemplo. Esa es una práctica muy común y desgraciadamente afecta mucho, porque las personas, volvemos al tema de la necesidad, aceptan este tipo de trabajos por el sueldo. Un sueldo que incluso ni siquiera está establecido. A veces les pagan solamente el mínimo. En otros casos les pueden pagar diferencias con otras figuras. Entonces, siempre es importante tener muy claro a qué te estás sujetando cuando firmas un contrato. Es importante tenerlo a la vista, de ser posible, que es lo ideal, tener una copia de ese contrato, pero saber siempre a qué te estás sujetando, qué es lo que tú estás firmando, porque no nada más te hacen firmar con lo que es tal cual el garabato, te hacen firmar a veces con huella, te hacen firmar con muchas cuestiones que pueden resultar complicadas de desvirtuar más adelante en un juicio, en un procedimiento ya legal. Porque sí, hay que decirlo, en México también hay muchas cosas que favorecen a los trabajadores legalmente, que cuando hay una contienda con las empresas, pues las empresas llevan muchas veces las de perder, que ese es otro punto y ese es otro lado de la moneda. Pero al final, si el trabajador no sabe ni siquiera qué hizo, cuando llega a la Profedet, que después lo vamos a tocar, o cuando llega a manos de un abogado particular, no sabe qué explicarle, porque ni siquiera sabe a qué se atuvo cuando estuvo firmando esos papeles, si es que firmó papeles. Si fue un contrato verbal, todavía peor, porque en cualquier momento podían cambiar esas cláusulas. Entonces, realmente creo que hay muchos factores, hay muchas cosas importantes. El manejo de los datos personales que tú mencionabas es muy importante porque esa información es sensible, es una información que sin duda puede afectarte a largo plazo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a dar tu nombre, tu domicilio, tus estudios, muchas veces das huellas digitales cuando firmas los contratos. ¿Qué es lo que sucede con toda esa información? ¿A dónde va a parar? Muchas veces las empresas no te dan a conocer un aviso de privacidad cuando estás en un proceso de reclutamiento, es lo último que van a hacer, Sí. cuando deberían de decirte, oye, tus datos se van a procesar de esta manera, de esta otra, tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro. Pero no existen transparencias en los procesos de reclutamiento. Eso es muy triste, que al final las empresas y en general las personas, ¿no? Porque hay personas físicas que también van a contratar, van a ver por su beneficio, van a ver porque ellos estén bien a largo plazo. Y es muy triste porque al final creo que podría construirse en una sociedad en donde todos colaboremos con todos. Un mundo ideal, utópico tal vez podríamos decir, pero al final considero que si tú estás contratando a una persona para tu empresa y para tu desarrollo, lo ideal es que seas claro con esa persona, porque de que cuides ese trabajo, de que le des oportunidades, de que lo alientes, de que tenga buenas prestaciones, vas a poder crecer tu empresa y también vas a poder tener un personal capacitado con conocimientos y disposición, que es lo más difícil muchas veces, que contribuya a tu crecimiento y que pueda ayudarte a hacer mejor tu empresa. Pero muchas veces ellos lo pasan por largo. Completamente de acuerdo. Tengo varias preguntas con lo que me acabas de decir, pero voy a empezar con la primera que dijiste, ahorita lo vamos a hablar. Cuéntanos qué es la Profedet. La Profedet es la Procuraduría Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que sucede con ella? Es una institución gubernamental que se tiene dentro del Gobierno de México
¿Para qué? Para poder proteger a los trabajadores. Digo, si en algún momento han tenido oportunidad quienes nos están viendo de acudir a la Profeco, que es muy sonada, que la conocen mucho, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, van a poder ver que este es como un intermediario, es como una figura la cual te ayuda a poder mediar con las autoridades, a resolver ciertos conflictos que se pueden llegar a presentar. Y la Profedet hace lo mismo, pero en el mundo de los trabajadores. Con ellos pueden acudir para asesoría, por ejemplo, en la cual pueden exponer dudas, exponer procesos de reclutamiento que no ven transparentes, por una orientación, por una guía. Y en el caso de los que ya están contratados y que ven irregularidades, ven deficiencias, ven falta de pagos en sus salarios, en sus cuestiones ya propiamente contractuales o de la relación de trabajo, pueden asistir para que los asesoren y que ahí determinen propiamente qué es lo que está pasando, que le pongan un nombre, la etiqueta que la ley le establece, que se lo pongan en la Profedet y que puedan apoyarlos con un procedimiento ya sea de conciliación o una instancia un poco más avanzada en el término legal para poder hacer valer sus derechos, para protegerlos básicamente. Entonces es una figura gratuita aparte que puede estar al alcance de muchas personas que me imagino que ahorita nos están viendo, que en ocasiones tienen problemas laborales y no tienen a quién acudir. Porque seamos sinceros, no todos tienen la posibilidad de pagar un abogado particular o de pagar una asesoría externa con cualquier persona que ellos consideren que les puede solucionar el problema y desgraciadamente a veces no tienen conocimiento de que existen estas instancias que los pueden beneficiar y que les pueden resolver el problema. Qué increíble saber esto. Así que no fue un patrocinio de la Profedet, pero si nos están viendo los de la Profedet y nos quieren patrocinar, bienvenidos. Nosotros encantados de ser patrocinados por ustedes. Pero eso es algo muy bueno. Y fíjate, hay gente que sabe de la Profedet, pero que ya está trabajando. Pero hay mucha gente que está en búsqueda de empleo y que no sabe quién lo protege en la búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, hablando propiamente ya del inicio de la búsqueda de trabajo y de la parte de las entrevistas, ¿qué cosas son ilegales hacer al momento de estar reclutando a alguien? Porque la gente, a ver, seamos honestos, cuando estás aplicando muchos procesos, pues tú ya lo que quieres es conseguir trabajo. Entonces, hay veces donde se podrían estar violando tus derechos y ni cuenta te habías dado. Entonces, platícanos un poco acerca de eso. Mira, yo creo que los más comunes o los más notorios y que tú has de haber visto en algún punto de algún reclutamiento, quizá no contigo, pero que te cuentan experiencias previas a algunos otros reclutadores, es el tema de las firmas en hojas en blanco. Eso es algo muy común, es una práctica que no entiendo por qué la tienen las empresas y también las empresas saben que es un riesgo para ellas. Si en algún momento de un proceso judicial o de un proceso conciliatorio sale a la luz la situación, a ellos los multan, o sea, ellos tienen una sanción importante y considerable en el mundo laboral por el ejercicio de ese tipo de violaciones a los derechos del trabajador. Es muy común que una vez que te contratan firmas todo y te dicen, bueno, y me firmas aquí en blanco. ¿Y tú para qué? Tú fírmale en blanco. Y muchas veces las personas, pues desgraciadamente volvemos al mismo tema, la necesidad los hace firmar, la necesidad los lleva a aceptar ciertas condiciones que a veces no son ni legales ni humanas. Pero así es la vida aquí a veces en México, desgraciadamente tenemos que aprender a vivir bajo esas condiciones porque las empresas no juegan limpio. Desgraciadamente no lo juegan. Y cuando se dan este tipo de situaciones donde te hacen firmar en blanco, yo les diría, niéguense, sería lo ideal, pero también sé que hay ocasiones en que no se pueden negar. Pónganle la fecha junto a la firma. Van a destruir como tal la firma en blanco porque va a corresponder a la misma firma del contrato. Ese es un excelente tip, ¿eh? A ver, hace un rato, previo a este podcast, platicaba con Mariana, y ahorita lo retomaremos, de lo ideal, que ya lo mencionaba ella, y la práctica concreta. Claramente a veces negarte a firmar va a hacer que ya no avances. Sí. Y ciertamente cuando necesitas trabajo, no te puedes dar el lujo de dar oportunidades para que te rechacen, pero sí debes de protegerte. Entonces, lo que acaba de decir Mariana, anótenlo ahí porque vale oro. Le ponen su firma y le ponen la fecha. Y ya con eso están un poco más del otro lado. También dijo que les den copia del contrato. Y si no les dan copia, pues tienes teléfono, tómale una foto de los dos lados. Y ya con eso, pues tienes mayor evidencia.
Sí, en muchas ocasiones también eso es un tema delicado, ¿no? El tema de las fotos, muchos reclutadores ya lo tienen muy fijo y más ahorita en estos tiempos de la tecnología. Yo creo que hace unos 10, 15 años no era tan común que todo el mundo trajera un celular de cualquier gama, de cualquier tipo, con cualquier tipo de cámara que pudiera tomar fotografías. Ahorita ya es muy común. Yo creo que 9 de cada 10 tienen un celular de alta gama o de media gama que tiene una cámara donde puede guardar o resguardar fotografías. Creo que los procesos de reclutamiento han sido conscientes de esa parte y muchas veces limitan el uso del celular. Pero no está de más el intentarlo, el tratar de buscar una seguridad para ustedes mismos, porque ese tipo de evidencia incluso puede ayudarles en un procedimiento ya de resolución de conflicto con la empresa. O sea, ya plantear una situación diferente o una violación propiamente a los derechos del proceso de reclutamiento. Bien. Oye, hablando de esa violación, de esa agresión ante las personas que son candidatos, cuéntame acerca de las preguntas. ¿Qué preguntas son ilegales hacerse en una entrevista de trabajo? Porque ahorita que las escuchen, son preguntas frecuentes y cuando no son Sí, frecuentes y el reclutador es colmilludo, busca la manera de sacar esa información. totalmente. Ahorita les contará Mariana, platíquenos un poco de eso. Bueno, platicábamos antes de entrar aquí propiamente a la grabación y es el hecho de que la ley te establece muy claramente como reclutador qué puedes y qué no puedes hacer, ¿no? Y las empresas tienen eso muy claro, muy consciente. Entonces, para que ustedes pongan atención en lo que se puede y lo que no se puede. El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, por si lo quieren un poco más extenso, que está en consulta pública en la Cámara de Diputados, ustedes lo pueden googlear perfectamente y les va a aparecer la ley, lo pueden buscar y lo pueden leer con calma porque tiene muchos más detalles, pero les establece que no pueden hacer discriminaciones. Discriminación entendiendo esta por todo tipo de preguntas que hablen del origen, de la etnia, de la preferencia sexual, de las creencias políticas, de las creencias religiosas, todas este tipo de preguntas, por ejemplo, de salud, presente o futura, de embarazos, que eso es muy común para las mujeres. Todas este tipo de cuestiones, la ley las regula como discriminatorias y que no pueden hacerse dentro del proceso de reclutamiento. Pero como bien decías, los reclutadores ya tienen colmillo, ya saben cómo hacerlo, ya tienen un proceso de capacitación en la propia empresa para poder hacer las cosas. Entonces tienden a hacer preguntas extrañas. La edad, por ejemplo, tampoco se puede preguntar. ¿Cómo lo hace un reclutador ya con experiencia? Pues lo hace de manera indirecta. ¿Hace ¿Cuándo cuántos los...? años terminaste tus estudios? Sí. Y ya nada más saca cuentas, ¿no? Si latina, porque puede haber quien haya estudiado más largo, ¿no? Que se haya llevado más tiempo del habitual o del que está destinado a ser usualmente en la línea de tiempo señalada por la ley y por las instituciones de educación. Pero más o menos es una forma en la que ellos van a poder llegar a la respuesta. Por ejemplo, otra puede ser, no sé, los pasatiempos, que no está mal hacer la pregunta de los pasatiempos, sin embargo, si tu trasfondo como reclutador es saber si tiene hijos, si tiene familia, si tiene marido, si se piensa embarazar, si está recién casada, me explico, puede llegar a ser un problema, porque nosotros los seres humanos tenemos la habilidad de irnos sueltos con las preguntas, ¿no? Creemos que decir de más o decirlo todo es lo que nos va a beneficiar en el reclutamiento y muchas veces no, hay que ser mesurados y hay que cuidar bien qué estamos respondiendo. No porque mintamos dentro de la entrevista, pero sí que cuidemos esta esfera que tenemos de nosotros mismos. Entonces puede ser esa, puede ser el hecho de que te pregunten si recientemente has sido mamá, ¿no? Que esa es muy común, es muy triste ver que en el duelo de los géneros podamos apreciar preguntas pues que no le hacen a un hombre. A un hombre no le preguntan si su mujer se embarazó y si tuvo hijos. No le hacen una limitación por eso, pero a una mujer sí la pueden descartar en automático de un proceso de selección porque acabe de ser mamá, porque su bebé tenga poco tiempo. ¿Por qué? Porque en su cabeza piensan no va a estar presente, va a pedir muchos permisos, no va a estar disponible todo el tiempo, no va a poder comprometerse con la empresa a crecer y eso lo vuelve complicado. Cuando muchas mamás son las que más dan el trabajo al 100% por proteger a sus hijos, porque están buscando darles una vida mejor, porque están buscando un trabajo que les permita sostenerlos. Sí, completamente. Oye, ¿y es válido que te pregunten cuál es tu estado civil? No, no te lo pueden preguntar. Esa es una pregunta prohibida. Debería ser prohibida normalmente, pero no, no te pueden preguntar porque es discriminatorio. Porque entonces, ¿qué te dice? Que al final te contrato si estás soltero, pero si estás casada, no te contrato. Si estás casado, a lo mejor. Si eres hombre, a lo mejor sí.
Si estás divorciado, por ejemplo, si estás viudo, ¿eso en qué beneficiaría como tal tu proceso de reclutamiento? En nada. O tus habilidades, tu experiencia, los tecnicismos que puedas llevar a cabo, no los beneficia ni los perjudica tampoco en nada. Realmente creo firmemente en que si una persona no tiene la suficiente habilidad o no es lo suficientemente profesional para el puesto o la vacante que está aplicando, es un tema ya de la persona. No incluye ni lo impacta si estás casado, si tienes una pareja, si tienes a una persona que falleció recientemente. Técnicamente, las vacantes o el mundo profesional debería de separarse de la vida personal. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas saben ser lo suficientemente resilientes para distinguir ambas situaciones. El hecho de tener una vida personal complicada no significa que no puedas tener una vida profesional exitosa. Hemos conocido muchos casos en que tienen, por ejemplo, una depresión muy fuerte un cantante, pero tú lo ves sobre el escenario y da el 100%. Sobre el escenario se ve increíble, se baja del escenario y se está muriendo. Y muchas veces eso también se ve en la vida profesional. Puede que en tu trabajo la estés rompiendo completamente, pero detrás de la puerta de tu casa te estás muriendo. Entonces, creo que a veces los reclutadores deberían de tener un poquito más de tacto para esas situaciones y tener un acompañamiento sin necesidad de ser insidioso en la vida personal y en las fibras vulnerables de la otra persona. Oye, y supongamos que estuvieras tú en este momento en una entrevista y yo soy el reclutador y te digo, pero no te rías, Mariana. Déjenme decirles que Mariana y yo somos muy amigos. Sí. Entonces es muy normal que estemos risa y risa. Entonces me gusta bromeármela a propósito. Por eso ahorita le dije, Totalmente. imaginémonos que estamos entonces en una entrevista. Y yo te digo, Mariana, ¿nos podrías compartir cuál es tu preferencia sexual? ¿Cómo responderías o cómo sería el ideal de la respuesta que debería dar un candidato? Es una situación compleja, pero la realidad es que yo los invito a que sea, ok, no tengo problema en compartirte esa información, sin embargo, sí me gustaría saber qué habilidad o qué aptitud del puesto requiere que yo te responda esa pregunta, para que yo pueda entender qué necesitas en mi respuesta. ¿Por qué? Porque al final no le estás diciendo que no directamente, pero sí le estás diciendo, bueno, explícame en qué te va a contribuir a ti empresa el que yo tenga una preferencia de cualquier índole, ¿no? Tanto sexual como de creencia religiosa, ideología política, no lo sabemos, ¿en qué te beneficia a ti como empresa? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay preguntas discriminatorias, también es cierto que ciertas empresas pueden llegar a tener limitaciones o restricciones siempre y cuando sean razonables, sean proporcionales y sean objetivas. Si la pregunta para conocer cierta información, vamos a hablar de una ideología política, estamos hablando de que te va a contratar Gobierno de México actualmente, en el partido en el que esté, y tú tienes otra ideología política, podría haber un choque de interés, un conflicto que implique un problema para quien te está contratando. ¿Por qué? Porque no vas a estar acorde a los lineamientos de esa empresa o de esa visión. Pero son casos muy particulares y muy específicos que te permiten hacer ese tipo de preguntas y debe de estar sumamente pensado, razonado y estructurado con el objetivo de la vacante, no con el objetivo personal de la empresa. Genial. Creo que esta es una excelente pregunta que la gente debería de tener en mente. Y aquí hace rato platicábamos, Mariana y yo, de algo importante. A ver, estás en un proceso donde tú eres el candidato. Tú las tienes las de perder. La empresa va a seguir existiendo, pero tú buscas un trabajo. Entonces también decir, no, esa es una violación de mis derechos porque se está violando tal artículo, puede generar una red flag en la empresa. Decir, no, esta persona va a ser problemática. ¿Por qué? Porque aunque Mariana decía hace un momento, las empresas lo saben, y lo cual es cierto, no todos los reclutadores son capacitados en estos temas. Entonces también no es completamente culpa del reclutador, porque a veces a lo mejor no le explicaron eso previamente, ¿no? Sí. Pero el reclutador también va a estar buscando que no entre alguien conflictivo a la organización. Entonces, justo como ella nos pone que respondamos, debería ser lo ideal como para dar este tipo de respuestas. Ya se nos está terminando este tiempo de este primer episodio. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Ya escucharon un poco de Mariana, así que yo les propongo y le propongo a Mariana que tengamos un segundo episodio, porque esto todavía no acaba, ¿eh? Todavía hay más preguntas, todavía hay más cosas. Entonces, ¿qué te parece, Mariana, si tenemos un segundo episodio que publicaremos después, donde sigamos hablando de estos temas con toda la audiencia?
Me parece muy bien, creo que sí, lo platicábamos tú y yo antes de entrar a la grabación. El tema da para muchísimo, hay mucha tela de donde cortar información y creo que puede ser bastante útil para las personas tener este espacio en donde puedan orientarse un poquito en las preguntas que normalmente no pueden resolver por sí mismos. Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí en este episodio, por eres la madrina de este podcast, porque fuiste la primera en llegar. Antes de terminar, pues lo que siempre les digo, sigan viendo los episodios, sigan este podcast que se llama Estás Contratado, donde estamos hablando de todo lo que necesitas saber para tu búsqueda de empleo. No importa si estás buscando activamente trabajo ahorita o no. Nadie nos enseñó a buscar trabajo y nadie te puso al lado de una abogada a hablar de estos temas. No lo hicieron en ningún lado. ¿Qué estamos buscando con este podcast? Enseñarte todo esto. Bueno, pues para terminar, me gustaría hacerle una pregunta a Mariana. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede seguir? Actualmente en la plataforma de X, ahí es donde tengo perfil. Te dejo mi dato para que lo puedas pasar en el podcast, porque no me acuerdo cómo es el usuario, pero en la plataforma de X es donde pueden encontrarme. Excelente. Pues dejamos en la descripción de este video los datos de Mariana por si alguien tiene alguna duda, le quiere escribir, la quiere seguir, para que puedan enterarse de todo lo que ella está compartiendo. Y finalmente, pues es un gusto que estén en este episodio. Gracias por compartir este rato con nosotros. Recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales. Hablo de Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, como soy Eric Colunga y ahí comparto temas de empleabilidad. Escuchen nuestro podcast que está disponible en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y también los invito a que si están en búsqueda de empleo, utilicen Ordixi, mi herramienta que con IA ayuda a la gente a conseguir trabajo. Con eso terminamos este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias a ti, Eric.